Hoy de la campaña ni pío, o casi, en la medida en la que podamos. Hoy es 30 de junio, último día de junio, por tanto día, por ejemplo, de cumplir con Hacienda. Los que tengáis la desgracia, somos no la mayoría de los españoles, porque la mayoría de las declaraciones, como sabéis, sale siempre a eso que llaman los castizos, a devolver, pero sí una buena parte, un porcentaje en cualquier caso siempre excesivo, la desgracia, digo, de vernos obligados a satisfacer los instintos depredadores de un Estado, independientemente de que gobierne el Partido Socialista o el Partido Popular, cuyo afán recaudatorio es absolutamente voraz, insaciable, y que además despilfarra, malgasta el producto del esfuerzo y del ahorro de todos los millones de españoles que, incomprensiblemente, como la gran mayoría de los ciudadanos de otros muchos países, como bien dice el bueno de Eduardo García Serrano, vota, calla, traga y paga. Porque como no pagues, ya sabes, la costalada que te arrean, te pueden estar persiguiendo años, no, decenios. No voy a ser yo los que diga o que incurra en ese comentario por lo demás arriesgado, de que Hacienda es lo más parecido a una mafia legal o a la mafia legal que se conoce. Pero bueno, no está de más recordar, en un día como el de hoy, las prebendas de las que goza la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, de la mano con la Seguridad Social, por cierto, cuáles son, y no la menor, la de ser el único acreedor, públicos como son, claro, que directamente tú puedes discutir con ellos, litigar acerca de si una deuda es pertinente o no, de si te han hecho o no te han hecho bien una liquidación, pero de momento ellos se van sirviendo. Te expropian o te anotan en cuenta tus bienes, si ellos deciden que venderlos, es decir, arrebatártelos, ese robo legal por parte del Estado llamado embargo, pues les sale más caro, como decían en mi tierra, sale más caro el collar que el perro, el collar que el galgo, pero te los anotan en cuenta, te los bloquean para que tú no puedas enajenarlos, como se dice en terminología de derecho tributario, con lo cual a un menda le pueden bloquear la vida, con lo cual, y aquí ya hay gradaciones, conocemos a millonarios que lo siguen siendo y viven bien. ¿Por qué? Porque tampoco creéis que es tan difícil. Cuidado, hasta que empieza a serlo, ¿no? Que no tienen absolutamente nada a su nombre y les ves todas las noches cenando en los mejores sitios de Madrid. Y en algunos casos, pues te mueve un poco al fastidio, pues dices, será. Pero en otros dices, oye, mira, tus cojones, porque al final hay que vivir, qué coño. Y el Estado, en muchas ocasiones, o en no pocas, desgraciadamente, no es un amigo para los ciudadanos, sino que es un enemigo. El Estado, el sistema, como decía el gran Mario Conde, el sistema con S mayúscula, te tritura, te devora y al final está constituido por una casta mucho más pequeña de lo que parece de elegidos y el resto, ni siquiera buena parte de los que forman parte, valga la redundancia de él, sin saberlo, pues al final se ven beneficiados por él. Todo esto en vísperas, cuando veáis este enlace, si lo veis en tiempo real, a pocas horas de que asumamos ya formalmente la presidencia de turno de la Unión Europea. Esa cosa a la que Sánchez, antes, en fin, de darle el furor electoral que le ha dado en las últimas semanas, ya vamos suponiendo, como dije yo el primer día, carecemos todavía de datos suficientemente consistentes de que en parte por estrategia, y aquí lo contamos, no desde el primer día, desde los primeros minutos, ¿os acordáis? En esta mesa con Alfonso, inmediatamente después de la conclusión de la rueda de prensa en la que él figura como elecciones generales, digo, parte por estrategia, pero en parte también porque alguien le ha forzado a dar ese paso. A mí no me cabe ninguna duda. Lo dije el primer día y lo vuelvo a reiterar. Digo que antes de darle este furor electoral, de adelanto electoral al presidente, esto era ¡guau! El acontecimiento planetario. La frase, ¿os acordáis? Era de la tal, ¿cómo se llamaba? La Pajín, ¿no? Una que fue ministra un ratito, ley de Pajín, que decía que se iban a producir dos acontecimientos planetarios, que era la presidencia del de Atocha y ya sabéis quién es el de Atocha, ¿no? A partir de ahora no lo voy a llamar por su nombre, porque me producen tanto asco las declaraciones que le vengo escuchando en los últimos días en los medios de comunicación, hablando de ETA, que a partir de ahora esta persona a la que me estoy refiriendo va a ser el de Atocha. Bueno, pues iban a confluir la presidencia del de Atocha con la llegada al poder de un tal Barack Obama.
¿Os acordáis también de Barack Obama? Esto iba a ser un acontecimiento planetario. Bueno, pues las terminales mediáticas, los servicios de prensa y propaganda del régimen, durante meses nos tuvieron asfixiados con la llegada del figura a la presidencia de la Unión Europea. Íbamos a ser los sheriffs de Europa. Íbamos a ver a Pedrito, aparte del contoneo ese caderil, con el tumbao ese que llevan los guapos al caminar, le íbamos a ver con el chaleco y con la estrella 6 meses, hasta que ya a finales de diciembre, porque ya no tenía o no iba a tener más margen legal convocar a las elecciones. Todo esto, en fin, ha saltado por los aires, como sabemos, y ahora pues va a empezar, va a estar un ratito de Pep puntos suspensivos, sheriff de Europa, y después pues le tendrán que acortar un poquito el traje a Feijóo, que tiene exactamente nuestra estatura, no es pequeño, pero claro, tampoco le llega al ras al figura, la estrella seguramente sí le va a valer a Alberto Núñez Feijóo, y el que va no es que el que vaya a terminar, el que va a ser presidente de la Unión Europea durante prácticamente todo el periodo que dure el mandato, que son 6 meses, pues va a ser Alberto Núñez Feijóo. Esto es importante. Pues miren, salgan ustedes a la calle. Escuchaba esta mañana en alguna radio, lamento no recordar en cuál, porque he empezado a escuchar 2/3 cada mañana, porque al que venía escuchando en los últimos meses cada vez le soporto menos. Le envío un abrazo, pero es que, joder, a él vale, pero es que a los que tiene a su alrededor son absolutamente infumables. Bueno, pues en atención a lo que he escuchado esta mañana en alguna radio, creo que hay 9 de cada 10 españoles que no saben ni que vayamos a ser presidentes de la Unión, y mucho menos para qué diablos sirve esto. Y si siguen ustedes preguntando quién ha sido el país que hasta hoy ostentaba la presidencia rotatoria de entre los 27, el respetable no tiene ni idea. Parece ser que era Suecia. Yo les confieso que si me lo hubieran preguntado anteayer, ayer lo estuve mirando, joder, a ver de qué hablo mañana, y yo no recordaba que fueran los suecos, esos tíos, como decía Alsina esta mañana, que siempre ganaban en Eurovisión, igual que los alemanes, siempre que había fútbol, pues ganaban ellos. Bueno, pues Suecia son esos tíos que siempre que había un festival de Eurovisión, cuando se les podía escuchar, ahora como, ¿para qué? Pues siempre ganaban el festival de Eurovisión. Están, tanto Feijóo como Sánchez, haciendo periplo europeo, es decir, haciendo campaña. Os he prometido que no se iba a hablar de campaña y prácticamente ni lo he mentado, salvo como apoyo argumental para hablaros de otras cosas. Están los dos haciendo campaña, digo. Sánchez se va a hacer mañana, probablemente la que sea su última foto relevante, o una de sus últimas fotos como figura, con Zelensky. Esto es jugar a tiro fácil, Pedrito. Te vas con Zelensky y le das un abrazo allí, te pones una guerrera como él, os hacéis una foto y ala, que te la firme y para el álbum de recuerdos. Vete recogiéndola, métela en la maleta que me dicen que ya estás en ello, que estás limpiando el despacho. Y Feijóo, bueno, pues diciendo, y no es menor, pero eso lo voy a dejar para Generación Euro, que va a mantener la reforma laboral prácticamente en los estrictos términos en los que está. Es una cosa lógica. ¿Por qué? Porque la reforma laboral, esa que se aprobó gracias a los votos de un diputado gordito que se equivocó no solamente una vez de botón, sino 25 más después, no, 25 es metafórico, pero por lo menos otra más que yo recuerde, un tal Alberto Casero, que era íntimo amigo de un chico de Murcia, que estuvo un ratito por la tarde como número 2 del Partido Popular, Teodoro, ¿quién se acuerda ya de Teodoro? Bueno, pues esa reforma laboral a la que se opuso el Partido Popular de Pablo Casado, en uno de sus mayores errores, que no fueron pocos, bueno, el principal fue el chantajear a la presidenta de la Comunidad de Madrid, para que al final terminara demostrándose que su hermano, no os digo ya ella misma, estaban absolutamente limpios y libres de cualquier falta, delito o sospecha. Ese error del Partido Popular de oponerse a una reforma laboral que no era más que un retoque o una reforma plagada de retoques técnicos a lo que ya había hecho y bien hecho Fátima Báñez en 2012, va a ser mantenido por Núñez Feijóo. Claro, vuelvo a insistir, por si alguien se ha perdido en las subordinadas, es que es la reforma laboral de Fátima Báñez, básicamente. Quitando la tontería esta de los fijos discontinuos, que la han disparado hasta el paroxismo y 4 cosas más, y además es que, bueno, la han pactado esa cosa llamada agentes sociales que yo mañana pondría fuera, no fuera de la ley, lo suprimiría directamente para que dejaran de chupar pasta del erario público los 2 sindicatos que funcionan como 2 grandes partidos al margen de los oficialmente considerados, Comisiones y UGT, y esa organización, la llamada COE, que no representa a nadie y que no vale para nada.
para ir a desayunar a los desayunos del Fórum Europa, el RICH, que organiza el bueno de mi amigo José Luis Rodríguez, y poco más. Y para chupar, eso sí, una cantidad de subvenciones públicas que dan de comer a muchísima gente y a muchísimo directivo. Como Fátima Báñez, que es una de las principales asesoras áulicas en materia económica de Alberto Núñez Feijóo, pues fue, digamos, la artífice de esta reforma, es normal que Feijóo la vaya a mantener. Feijóo se está manteniendo, por lo demás, en sus presencias internacionales en las últimas semanas, con un talante absolutamente exquisito, el cual dista mucho de ser el mismo que adorna la figura, que no cesa de decir que cuando llegue Feijóo, es decir, da por hecho que va a llegar Feijóo, ¿no? Pasa nada, está bien, figura. Está bien, tendrás información de la que otros no disponemos, porque yo hasta el día 23 pensaba que no votábamos. Se van a acabar los fondos europeos y se va a desencadenar el diluvio universal en España. Toma antipatriotismo. Estos son los que criticaban a Aznar cuando llamaba pedigüeño a Felipe, los que han criticado a Feijóo, diciendo que critica al gobierno de España y que esto es un gesto absolutamente intolerable de un dirigente político que actúa así como un antipatriota. Pues aquí los únicos antipatriotas sois vosotros, que habéis jodido a España, y bien jodida, y que además vosotros sabréis por qué dais ya las elecciones por perdidas, porque estáis planteando, y Pedrito, el figura, el primero, una campaña de perdedores. Ahí lo dejo.